de la República Dominicana. La noticia del fin de semana, señoras y señores, lógicamente fueron la serie de sismos, de temblores de tierra, que desde la 1 o desde las 1:45, las 1:45 de la madrugada del domingo, estuvieron afectando sobre todo la zona de la línea noroeste. Estamos hablando de los alrededores de Villa Elisa, en la provincia Montecristi, alrededor de una zona llamada Los Limones, que es lo más próximo a donde se registró la mayoría de epicentros, que es el punto de la superficie terrestre donde se origina un temblor, un movimiento de tierra, un movimiento telúrico, un terremoto. En otras ocasiones hemos tratado de explicar dicho fenómeno, dicho concepto, sobre todo el concepto epicentro e hipocentro, y nunca me voy a cansar de decirlo. Es necesario, a mí me gusta que ustedes aprendan para que en cualquier momento puedan entender cuando escuchan a través de los medios de comunicación, cuando leen a través de las aplicaciones, a través de las publicaciones, de las redes, comprendan la terminología y sepan de qué les están hablando. Ustedes merecen conocer y así poder enseñar a otros. El epicentro, señoras y señores, os voy a comenzar con el hipocentro. Hipocentro es la zona debajo de la tierra donde se produce una fractura del terreno, que eso es lo que provoca ese movimiento, que se traduce en temblores de tierra. En la Tierra se conforma de lo que se llaman placas tectónicas. Imagínense que los continentes, las islas, están integrados, conformados como si fuese por mosaicos, uno al lado del otro. Donde se juntan dos de esos mosaicos, es la forma más gráfica que puedo hacerlo, donde se juntan, hay una ranura. Cuando ustedes ponen un piso con mosaicos, con losetas, hay una ranurita donde se une una con la otra. Entonces, esas gigantescas placas, esos bloques gigantescos que conforman tanto los continentes como las islas, donde se juntan, eso se llama falla tectónica, esa unión. Siempre el movimiento de la deriva de los continentes se están moviendo, empujándose unos con otros en esas fracturas, en esas juntas. Esa empuje se va acumulando con mucha fuerza, y donde rompe un poquito por tanta fuerza acumulada, ahí se produce un terremoto debajo de la tierra, y ese punto de fractura, el punto exacto de fractura debajo de la tierra, se llama hipocentro. Justo en vertical hacia la superficie, donde se proyecta ese punto de ruptura del hipocentro hacia la superficie, cuando llega a ras de tierra, se llama epicentro, que es la proyección del hipocentro o del punto de fractura de la tierra, que en cualquier momento se produce como temblor de tierra, terremoto o sismo, como también se le conoce. Entonces, ese hipocentro allá, cuando se proyecta para encima de la tierra, usted se pone encima, el hipocentro fue ahí abajo, entonces este arriba aquí en la superficie donde usted puede pisar es el epicentro. A eso se refieren los geólogos cuando están dando estas informaciones, que dicen el epicentro fue a tantos grados oeste, tantos grados norte, para ubicar exactamente dónde ocurrió, para que ustedes comprendan el concepto. El asunto es que hubo un sismo de 5,2 grados en la escala que se llama Richter, 5.2 grados Richter, que es la escala para medir los terremotos hasta grado 10. Entonces, se considera que es un temblor, vamos a decir moderado, un temblor relativamente débil, pero fue muy en la superficie. Estamos hablando solamente 14 kilómetros de profundidad. Hay temblores hasta 300 kilómetros de profundidad en la corteza terrestre, que luego pasa al manto y luego al núcleo, que están hacia el centro de la Tierra. Pero la parte de tierra, de roca, la parte dura, es la corteza terrestre, y este sismo de 5,2 más cerca de 50 temblores que, como enjambre, así se les llama, enjambre, cuando son muchos eventos sísmicos, o sea, muchos temblores relacionados con un evento principal, se llama enjambre. Si ocurren unos pequeños antes del sismo más grande, se llaman premonitorios, y aquellos que ocurren después del sismo principal o del más fuerte, se llaman entonces réplicas. Este no tuvo premonitorios. Hubo un temblor principal de 5.2 grados y todos los demás se llamaron réplicas, casi 50. Cerca de Villa Vázquez, cerca de Villa Elisa, allá en el paraje Los Limones. Entonces, señores, hasta ahí los datos técnicos. Ahora viene la pregunta, el cuestionamiento. ¿Cómo es posible que unas 10 escuelas de las construidas durante el gobierno o los gobiernos del licenciado Danilo Medina Sánchez, nuestro respetado presidente de la República, sean precisamente las que se hayan dañado? Y el hospital de allá de Villa Vázquez también sufrió daños. Señores, las escuelas anteriores de anterior fabricación no sufrieron.
Y no estamos hablando de un sismo de 7 grados o por encima de 7 grados en magnitud. Estamos hablando de un temblorcito de 5.2 grados y dañó 2 escuelas y todavía se irá sabiendo más. Oye, eso es una cosa que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, la Oficina Supervisora, ¿cómo es? Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, el propio gobierno central, el presidente de la República, el Poder Ejecutivo. Estamos hablando también del CODIA, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de la República Dominicana, cuyos ingenieros son los contratistas, la mayoría de contratistas que fabrican estas obras. Entonces, y que nadie vaya a ser traducido a la justicia. Ustedes se imaginan, yo ruego, oro muy sinceramente a Dios y a la Virgen que nos coja confesados. Si un sismo mayor ocurre en horas de clases en estas escuelas, señoras y señores, si un temblorcito de 5,2 grados destruye, daña, incluso hay una escuela en Buen Hombre, una comunidad de Buen Hombre donde está la playa de Buen Hombre, al oeste de Punta Rusia. Si uno de 5,2 destruyó la escuela de Buen Hombre, que hubo que tumbar, se mandó a tumbar la mitad de la escuela y reconstruirla desde cero porque no hay forma de arreglarla. Señores, estamos hablando de cajas de muertos, de ataúdes gigantes para que alberguen miles de muertos. Dios que nos libre si ocurre un sismo mayor. ¿Y dónde está entonces el proceso de construcción antisísmica de estas obras que se supone que está garantizado por la OISOE y por el protocolo de construcción? Necesitamos que Andrés Navarro, el ministro de Educación, que es el responsable directo de estos casos, dé una explicación, que se comunique y dé una explicación y que se evalúen todas las escuelas por personal que no tenga que ver directamente ni con los constructores ni con el Ministerio de Educación, o de lo contrario la gente no va a querer enviar a los alumnos a las escuelas nuevas porque saben que los están enviando a unas cajas de muertos por adelantado. Se oye feo decirlo, pero esa es la realidad. Hemos preparado un reporte especial sobre esto y es justamente lo que vamos a ver a continuación aquí en Dígame Usted, desde Luna TV, el canal 53, canal de los campeones. No se marchen, porque aquí siempre hay más. Durante la madrugada del pasado domingo 23 de septiembre, la zona noroeste de la República Dominicana fue escenario de al menos unos 50 temblores de tierra. Los sismos, de los cuales 8 fueron considerados temblores perceptibles y 3 de ellos temblores de consideración, tuvieron sus epicentros en una zona próxima a Villa Elisa, cercano a Guayubín, en la provincia Montecristi. El temblor de mayor magnitud fue el ocurrido a las 1:45 de la madrugada, con 5,2 grados Richter y de una larga duración, siendo reportado casi desde toda la geografía nacional e incluso desde las regiones nordeste y centro de Haití. Los epicentros de la mayoría de los temblores acontecidos en la madrugada del domingo están claramente definidos en una zona cercana al paraje Los Limones, bastante cerca de la autopista Duarte y relativamente próximo a las playas Punta Rusia y Buen Hombre. Estas ubicaciones de los epicentros de dichos sismos se encuentran sobre la internacionalmente llamada SFZ o Septentrional Fault Zone, o zona de la falla septentrional, como le llaman los geólogos a dicha zona de fracturas tectónicas, cuyos movimientos de acomodación provocan y han de provocar sismos mayores en nuestro país en cualquier momento. Prácticamente 3 días después de los citados movimientos telúricos, aún la Presidencia de la República parece ignorar el hecho de que unas 10 escuelas de reciente construcción hayan sido afectadas por un sismo de solo 5.2 grados en la escala Richter, y del mismo modo que el Hospital de Villa Vázquez también fuera afectado con daños considerables en la edificación. Se informó que el pasado lunes, el ministro de Educación, Andrés Navarro, se vio en la obligación de realizar un recorrido de urgencia por la zona más afectada por los sismos. El mismo fue acompañado por el activista político y gobernador provincial de Montecristi, Marcos Jorge, así como también personal del Departamento de Edificaciones Escolares, la directora regional de Educación Montecristi Dajabón, Teodora Peña, y los directores distritales de ambas zonas en materia educativa. De acuerdo a las pocas informaciones que han trascendido, las escuelas con mayores daños estructurales y agrietamientos son las de Canachapetón, Los Limones y Castañuelas. La situación de la escuela de Buen Hombre es tan grave que se ordenó la demolición de un pabellón completo y la habilitación de 2 aulas móviles para poder continuar la docencia. Hombre, es desesperante con relación a la educación, ya que
Tuvimos que evacuar la escuela, una escuela construida no hace 5 años. No fue entregada ni fue recibida por la gente, por el Estado Dominicano, ni tampoco por la comunidad. Ya hubo que evacuarla porque está en muy pésimas condiciones. Del mismo modo, se reportan varias escuelas dañadas en la provincia Valverde, parte de las mismas construidas e inauguradas recientemente durante los gobiernos del presidente Danilo Medina, en lo que él ha hecho llamar la revolución educativa del país y que son planteles educativos que han costado millones al pueblo dominicano. Llama la atención que una cantidad tan notable de escuelas de reciente fabricación se hayan destruido con un sismo tan moderado de solo 5,2 grados de magnitud y causa gran preocupación pensar en lo que podría ocurrir con las vidas de miles de alumnos y maestros ante la eventual ocurrencia de un temblor más fuerte en horas de clases. Las instituciones directamente involucradas en este nuevo escándalo son la Presidencia de la República como Poder Ejecutivo, el Ministerio de Educación de la República Dominicana, el Ministerio de Obras Públicas, la OISOE y el CODIA. Sobre ello, el Centro de Operaciones de Emergencia de la República Dominicana, el COE, se limitó a la publicación de una imagen genérica de cómo actuar ante un terremoto, sin ofrecer detalle alguno sobre los sismos ocurridos el pasado domingo por la madrugada. Los ciudadanos se vieron precisados a depender de las informaciones y datos obtenidos por medio de aplicaciones digitales extranjeras y las publicaciones de los usuarios comunes en las redes de Internet. Dígame usted, dígame usted.